Habsburgo, es miembro de la Casa Imperial de Austria-Hungría. Nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1954 como primer hijo varón del archiduque Félix de Austria y de la princesa Ana Eugenia de Arenberg. Por línea paterna es nieto de Beato Carlos, último emperador de Austria, y sobrino tataranieto del emperador Maximiliano de México. Ha cursado estudios en conocidas universidades públicas y privadas del país. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y cursó estudios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También es maestro en Administración de Empresas y Finanzas por parte de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona. Durante su carrera profesional ha destacado por haber sido delegado en Austria, Alemania y Canadá del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. Desde el 2012 es presidente del patronato del Festival de Música de Morelia y ha dictado conferencias sobre la historia de su familia y del emperador Maximiliano en el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Restauración de la República, el Museo Franz Mayer, el Museo Fuerte de Guadalupe y en el Club de Industriales, entre otros. Si bien las constituciones de México y de los países del antiguo Imperio Austrohúngaro no reconocen títulos nobiliarios, básicamente le corresponden los títulos y tratamientos de Alteza Imperial y Real, el archiduque y príncipe don Carlos Felipe de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia, duque de Lorena y Bar, conde principesco de Habsburgo, etc. Nos da mucho gusto tener a don Carlos el día de hoy con nosotros y le cedemos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. ¿Cuántos títulos? No sabía que tuviera tantos. Muchísimas gracias por invitarme a platicar sobre un tema que es, pues que es mi familia. Es un tema que conozco bien, pero evidentemente no a la perfección, ya que sobre mi familia se han escrito probablemente alrededor de 100,000 libros y no los he leído todos. No he tenido el tiempo. Muchas gracias a la Asociación Numismática por permitirme estar aquí con ustedes a platicar sobre la Casa de Austria. Esta es una conferencia muy difícil y normalmente no la doy porque abarca 1000 años de historia. Y teniendo 1000 años de historia es como si dijéramos ¿cuántos emperadores o reyes hubo en la Casa de Austria? Bueno, pues fueron más de 40. Bueno, una conferencia de 40 minutos hablando sobre 40 emperadores, pues es una conferencia que no vale nada, porque pues ¿qué me llevo? Nada más nombres y apellidos y fechas y cuándo nació y cuándo murió. Entonces es muy difícil. Es también como si nosotros pretendiéramos dar una conferencia sobre la historia de México desde la conquista hasta el día de hoy en 40 minutos. Pues bien, no sería una buena conferencia. Ahora bien, la Casa de Austria tiene 2 veces más tiempo que desde la conquista de México hasta el día de hoy. Voy a ver cómo adelantamos esto. Como que no me quiere. Bueno, entonces simplemente así como continuando con esta orden de
ideas. Hablar de 40 emperadores es fácil, siempre y cuando yo tuviera 40 horas. Y sería justo. Entonces, yo simplemente escogí de muchos de ellos sobre los cuales yo he dado conferencias, he hecho como un pequeño resumen y voy a hablar sobre 4 que yo considero que son los más importantes. Este es un árbol genealógico de que va desde María Teresa hasta mis hijos. Mis hijos están en la parte de hasta abajo. Ahí se puede ver Julián y Luis Damián, si es que se alcanza a leer. Y es la parte de la familia que se llama Habsburgo-Lorena, porque de hecho la última Habsburgo, por hablar de ella, fue María Teresa de Austria, que se casa con Franz Stefan de Lorena, y a partir de ahí, gracias a una bula papal, se pudo conseguir que el apellido continuara siendo Habsburgo-Lorena. Aquí tenemos una serie de diferentes formas como a lo largo de la historia fueron cambiando el águila bicéfala, ¿no? El águila bicéfala, ¿y por qué tiene 2 cabezas? ¿No? Las 2 cabezas las tiene porque una cabeza representa al poder humano, terreno, y el otro al poder divino o Roma. Este es uno de los de Hungría, que es la forma de Hungría, y posteriormente, cuando se juntan, esa es la de Austria-Hungría. ¿Quiénes fueron los Habsburgo? Cuando comenzaron, todo empezó con Guntram el Rico, que fue un conde suizo, por ahí del año 940 después de Cristo, es decir, un poco más de 1000 años, de donde nosotros sabemos exactamente de padre a hijo quiénes fueron sus descendientes. Aquí hay una cosa que es bien interesante, me dicen, no, bueno, el árbol de la familia, el árbol genealógico, parece, aquí, el árbol genealógico normalmente uno se lo imagina de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, como si fuera un metro, ¿no? En donde hasta abajo, el último centímetro 1 es mi hijo, el 2 soy yo, el 3 es mi papá, etcétera, etcétera. Pero así no funciona, y menos en un imperio, porque va de padre a hijo, de sobrino a tío, de tío a sobrino nieto, y el árbol se va expandiendo por todas partes. Entonces, los Habsburgo, a lo largo desde el año 940 hasta 1918, fueron acumulando cada vez más imperios y más títulos. Entonces, al final de cuentas, los Habsburgo fueron los soberanos de Austria, archiduques desde 1453 a 1802, asimismo emperadores, fueron soberanos de Alemania, como reyes de romanos y emperadores del Sacro Imperio Romano, germánico, reyes de Hungría en varias ocasiones, porque los reyes húngaros eran elegidos, fueron reyes de Croacia, fueron reyes de Bohemia, hoy de Chequia, reyes de España, de Portugal, de Galicia y de Domomedia, fueron grandes príncipes de Transilvania, grandes duques de Toscana a lo largo de toda esta época, duques de Parma, de Módena y emperadores de México. O sea, que en realidad llegaron a gobernar pues, gran parte del planeta, ¿no? La etimología del nombre Habsburg, ¿de dónde viene el nombre Habsburg? Cuando Guntram el Rico vivía en Suiza, y vivía en un castillo que se llamaba la Habsburg. Habsburg quiere decir halcón, y entonces es el castillo de los halcones, y a lo largo pues, del tiempo de Habsburg pasó a ser Habsburg. Una de las cosas importantes de la Casa de Austria es
Bueno, ¿y cómo hubo tantas distintas dinastías y sin embargo estos perduraron casi 1000 años? ¿En dónde está el secreto? El secreto está en el AIOU, que en latín quiere decir Austria et Imperatare Orbi Universum, y la traducción, Austria es para gobernar al mundo entero. O sea, tenían un ego bastante grande, ¿no? Pero también es Bella Gerant tu Felix Austria Nube, que quiere decir, unos tejen la guerra, tú, Austria feliz, los matrimonios celebrados. Cuando un emperador tenía un enemigo, lo primero que le hacía es mandarle a una de sus hermanas, a uno de sus hijos como esposo para emparentarse. Cuando había algún enorme pedazo de terreno con algún heredero, se le mandaba inmediatamente a un hijo o a una hija. Entonces, los Austrias crecieron en Europa y posteriormente pues en América Latina y eso, por los matrimonios que celebraron. Y lo que siempre trataron de hacer a lo largo de 1000 años es no tener guerras. El primero que hizo esto fue Rodolfo I en 1280, en donde él empieza a crear estas alianzas matrimoniales con las diferentes casas o con los diferentes enemigos. Aquí vemos una imagen de Rodolfo I, pero debo decir que entre Guntram el Rico y Rodolfo pasaron 8 generaciones. No voy a mencionar a todos esos antepasados porque simplemente me tardaría muchísimo tiempo. El acceso al poder de Rodolfo fue de poco a poco y fue fundamentalmente ganando batallas con conflictos que tenían con los alemanes. Y su esposa, su primera esposa, era una heredera de los Hindenburg. Cuando muere su tío, ella hereda valiosos propiedades que les dieron muchísimo terreno. Fundamentalmente él era un gran hombre de batalla y ganó muchas peleas, y en esas peleas fundamentalmente hizo que el imperio austrohúngaro, en aquella época el imperio austríaco, fuera más grande. Posteriormente fue ya tan importante que cuando muere el emperador del Sacro Imperio Romano, se junta otra vez el colegio, que es el que elige al emperador, y él era ya tan poderoso que lo eligen a él cuando tenía más o menos 50 años de edad. Él se dedica fundamentalmente a asegurar que las fronteras que él tiene sean unas fronteras bien definidas y que todos sus enemigos de los alrededores estén casados con miembros de la Casa de Austria. Tuvo muchos hijos, sin embargo solamente uno le sobrevivió. La batalla más importante que tuvieron fue la batalla de Jerichpeigen, en donde toman prisionero al rey de Bohemia y posteriormente lo ejecutan. Y con ello queda como único heredero de todo Bohemia, es decir, la República Checa, que en aquella época era mucho más grande que hoy, su hija. Y lo único que hace este hombre es, pues mi hijo se va a casar con su hija, a pesar de que él había matado a su papá en la batalla. Poco después de la batalla, como las 2 o 3 semanas, se casa el hijo Alberto con la hija de Ottokar, y de esta manera hacen su imperio más grande. Aquí vemos una lámina
¿La ven clara? No, ¿verdad? Es que yo no quiero que la vean clara, porque de lo contrario teníamos que meternos a platicar de cada uno de los emperadores. Pero sin embargo la línea dinástica sigue la línea amarilla. Y aquí nosotros vemos que hasta arriba, aunque ustedes no lo vean, pero me lo tienen que creer, está Rodolfo I, y hasta abajo está Maximiliano I, que es el papá de Felipe el Hermoso. Entonces, ese es el caminito que se recorrió para poder llegar a España, con Maximiliano I, que fue pues el abuelo de Carlos V, ¿no? En Austria, los diferentes personajes que nosotros vimos en esa lámina, muy rápidamente está Alberto I, Rodolfo II, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en muchos detalles, pero que sí da una idea de una continuidad dinástica de una sola familia. Una familia que realmente buscó la paz, y la paz la encontró fundamentalmente con la iglesia. Y la iglesia era un poder importantísimo a lo largo de toda la Edad Media. Aquí tenemos otros de los descendientes o antecesores míos. No voy a entrar demasiado en detalle. Aquí tenemos un personaje que pues, es bien conocido, Carlos V, o también llamado Carlos I. Y aquí es una cosa bien interesante. A ver, ¿es Carlos V o es Carlos I? Bueno, pues entonces la verdad es que los reyes de España fueron pues el primero, Felipe I de Castilla, que es hermano o también Felipe el Hermoso, que se casa con Juana la Loca, y de ahí desciende Carlos I, que es primero de Alemania, quinto de España, luego Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Con Carlos II se acaban los Austrias en España. Es decir, que en realidad gobernaron absolutamente como un poquito más de 200 años. Ahora, Carlos V, Carlos I, o sea, ¿y por qué el mismo personaje tiene diferentes nombres? Pues mira, en términos generales, Carlos V hubo muchos, ¿no? Tenemos Carlos V, el emperador Sacro Imperio Romano, ¿verdad? 1500-1558, pero tenemos también un Carlos V llamado el Sabio, que fue rey de Francia. Tenemos un Carlos V, rey de Nápoles, de Navarra, que reinó en España como Carlos II. Tenemos un Carlos V, rey de Francia, como Carlos X, y de Navarra como Carlos V. Carlos V, duque de Lorena. Carlos María Isadora de Borbón, conde de Molina, pretendiente carlista de España como Carlos V. Y luego pues también tenemos chocolates Carlos V, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estudiamos la historia decimos Carlos V o Rodolfo I. Bueno, pues Rodolfo I no hay uno, hay muchos. Y de Carlos V hay muchos, y de Felipe II también. Entonces, hay que ser un poco puntuales para explicar de cuál Carlos V estamos platicando, ¿no? Bueno, él nace en Gante, es decir, en Flandes, en los Países Bajos, hoy en día parte de Bélgica, y muere en el monasterio de Yuste, casi pegado a la frontera con Portugal. Fue uno de los emperadores que a mí más me ha fascinado por ese imperio tan grande que él forjó. Y entonces dentro de ese metro, el último centímetro es mío, o de mi hijo. Hay otro metro, es el de porque nosotros no descendemos de él, sino de su hermano. Entonces, si los papás o los abuelos o los bisabuelos de Carlos V por ahí sencillamente no se hubieran casado, no se hubieran encontrado, o ese día no hubiera habido lo que hubo,
Probablemente esta conferencia no, seguro esta conferencia no se hubiera llevado a cabo, porque dentro de lo que es la historia hay mucho lo que son las casualidades. Y en este sentido, Carlos V ha sido uno de los emperadores españoles que de alguna manera tuvieron una influencia directa en lo que es la historia de México. A los 15 años, estando todavía en Flandes, lo declaran anticipadamente mayor de edad y toma la regencia de Flandes de su tía. En 1516, cuando él tiene 16 años, hay que pensar que él nació exactamente en el año 1500, muere Fernando el Católico y Carlos V acepta la corona de España y viaja a España. Entonces entra a España, pero en aquella época teníamos a Cisneros, que era el que realmente gobernaba, y entonces él se da toda una vuelta por toda España y le encanta España y lo encuentra como un país maravilloso y dice, aquí me voy a quedar a vivir. Y de hecho su hermano es el que iba a ser el rey de España, y él se iba a quedar fundamentalmente en Austria y en los Países Bajos, etcétera. Pero le gustó tanto España que a su hermano lo manda a Austria y él se queda en España. Nosotros descendemos del hermano que se fue a vivir a Austria. Cuando muere el cardenal Cisneros en 1517, que vivía en aquella época en Toledo, como a la semana ya estaba Carlos V en Toledo, que era la capital de España en ese momento, tomando el poder y haciéndose pues el rey, a pesar de que no todos los españoles estaban muy de acuerdo de ellos, ¿no? Tuvo muchos problemas con Aragón y luego con los catalanes, que tuvo que hacer una serie de concesiones para que finalmente lo aceptaran. Por otra parte, tuvo problemas con la iglesia, que con el tiempo se resolvieron. Luego, las Cortes de Castilla le impusieron varias cosas. Uno, como llegaba hablando holandés, dicen, a ver, vas a ser rey nuestro, pues lo primero que tienes que hacer es aprender a hablar el castellano. Luego, cese de todos sus aliados y todos sus asesores, etcétera, pues eran fundamentalmente de los Países Bajos y eran extranjeros. Y los españoles decían, no, oye, no se vale, ¿no? Y luego la prohibición de la salida de metales preciosos y caballos de Castilla para las diferentes guerras que Carlos V estaba teniendo, fundamentalmente que ya estaban empezando contra los luteranos. Y un trato más respetuoso con su madre, ya que la tenía medio encerrada o encarcelada en el castillo de Tordesillas. Y sin embargo, una loca era muy querida por su pueblo, ¿no? Carlos V realmente fue un rey que gobernó pues una estación de terreno muy grande, ¿no? Conquistó, terminó la conquista de México, la conquista de Perú, la conquista de Colombia, Venezuela, El Salvador, todo lo que es el Río de la Plata, las Filipinas y las Marianas, y Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo durante su mandato y además financiado por él, ¿no? Él es el primero que hace un imperio global en donde, como posteriormente dijo su hijo Felipe II, el imperio nunca se pone el sol. Carlos V es un personaje que me gusta porque es el último rey medieval. Felipe II ya se instala en el Escorial. Carlos V sale a la batalla, se pelea en la batalla, lo hieren, agarra prisionero al rey de Francia, y la verdad es que es un tipo que vive en tiendas de campaña, come con las manos, vive arriba de un caballo. Cuando hay un problema en Austria se va desde Alemania a Austria a caballo y luego se va a Flandes y por todas partes tiene sus problemas. Pero es un personaje muy interesante que tuvo varios hijos y varios hijos ilegítimos. Uno de sus hijos ilegítimos es uno de mis favoritos, que es don Juan de Austria, que fue el que ganó la batalla de Lepanto y que fue un tipazo
extraordinario que su hermanastro Felipe II no lo quiso y lo mandó a Flandes a que le diera tuberculosis y de eso se murió. Pero sí, Carlos V es uno de mis favoritos. Se la vivió haciendo guerras, porque fundamentalmente sus grandes enemigos eran los franceses, con los cuales tuvo 3 guerras. No voy a leer todo esto porque nada más lo voy a resumir, porque es un resumen de una ponencia que tengo yo grande de Carlos V, en donde Francisco de Valois, que también se había presentado como rey de Francia, se había presentado como candidato al Sacro Imperio Romano. Pero Carlos V, a través de la banca Fugger, consiguió más dinero y pudo dar mordida más a los príncipes electores, con lo cual lo nombraron a él como emperador del Sacro Imperio Romano. Sin embargo, los franceses siempre quisieron algunas partes de los territorios de Carlos V y tuvieron varias batallas. Una de las batallas importantes fue en Italia, que fue la batalla de Pavía, en donde Carlos V y su ejército toman prisionero a Francisco I y posteriormente se lo llevan a España. Y entonces piden que él firme un papel en donde él dice que nunca jamás va a volver a atacar España, y por otra parte que iba a pagar una cantidad muy importante de dinero para que lo dejen ir. Finalmente, como esa cantidad de dinero no se tenía, entonces él dijo que él iba a dejar a sus 2 hijos como rehenes, y efectivamente se fueron los 2 hijos a España. Lamentablemente el gobierno español en aquella época no los trató muy bien, los tenía medio muertos de hambre y eran unos chavillos de 8 y 9 años de edad, pero el rey de Francia tampoco le importaban mucho sus hijos, ¿no? Y de esta manera tuvieron tres guerras importantes contra los franceses. A ver, y aquí otra vez vamos a hacer un salto histórico. Aquí vemos otra vez el árbol genealógico. Va desde Maximiliano I hasta Carlos III, es decir, de Maximiliano I, que es el papá de Felipe el Hermoso, hasta el papá de María Teresa, ¿no? Entonces, hasta arriba los tenemos, y como podemos ver, con las líneas amarillas podemos darnos cuenta de por dónde iba toda la línea dinástica, que pasaba de sobrinos a tíos, a primos, y así fue a lo largo de los 1000 años. Y muchas veces, al menos en los cuentos que nosotros conocemos en la historia, pues van de padre a hijo, y no es así. Entonces, los emperadores del Sacro Imperio Romano fueron Fernando I, Maximiliano II, Rodolfo II, Matías, Maximiliano III, Leopoldo IV, José II, y todos ellos fueron elegidos, por los príncipes electores, y los príncipes electores en realidad pedían mucho dinero para elegirlos, ¿no? Bueno, aquí vamos a saltar al último de los Habsburgo, porque los Habsburgo en España ya habían se habían extinguido en el año exactamente 1700, y los Habsburgo en Austria se extinguen en 1780, pero continúa con Habsburgo-Lorena. Esta es María Teresa. María Teresa, para poder acceder al trono, cuando se tenía una monarquía con la ley sálica, es decir, el principio de la primogenitura, en donde solamente el varón mayor tiene el derecho de acceder al trono, y si no hay más varones, entonces pasa al primo, o pasa al primo segundo, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser a través de la línea varonil. Sin embargo, a través de un acuerdo que se llegó con los países vecinos, a los cuales se les pagó mucho,
lo que se llamó la sanción pragmática, reconocerían a María Teresa como emperatriz legítima y como heredera del Imperio Austrohúngaro. María Teresa fue una emperatriz que la tuvo muy difícil, entre otras, bueno, porque manejaba más o menos unas 30 nacionalidades con 20 diferentes idiomas, y ella hablaba como 15 de ellos. Y en alguna ocasión alguien le preguntó: oiga, majestad, ¿y cómo sabe usted si está gobernando bien o no? Y dice: mira, yo sé que estoy gobernando bien en el momento en donde todas las nacionalidades por igual se quejan de lo mal que lo estoy haciendo. Entonces sé que estoy siendo justa con todo el mundo. Se la pasó viviendo en guerras a la derecha y a la izquierda, y finalmente la muy conocida Guerra de los 7 años es la que resolvió muchos de los problemas sobre las posiciones territoriales y fronteras que hubo. María Teresa tuvo 16 hijos. Uno de ellos, José II, que fue el que le sucedió, luego Leopoldo, su hermano, porque José II no tuvo hijos, pero ahí otra vez entra el AEIOU tu Felix Austria Nube, en donde Napoleón invade Austria, y entonces, para que las cosas sean leves, lo primero que hace es, eso fue posterior, que Luis XV tiene como una relación bastante mala con Austria, y rápidamente le mandan a María Antonieta, que lamentablemente perdió la cabeza por allá, pero es una de las muchos hijos que tuvo María Teresa. Las reformas en su gobierno, porque ella era una mujer que gobernaba ella. Su marido se dedicó fundamentalmente a hacer muchos negocios. Era una conservadora política y religiosamente hablando muy conservadora. Reforzó el ejército después de tantas batallas, eficientó la burocracia y estuvo detrás, y entonces ella trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde ella dejaba caer la pluma y se dedicaba a sus hijos. Sin embargo, las horas que ella trabajó, las trabajaba a fondo como gobernante de 20 nacionalidades diferentes. Su legado es fundamentalmente un legado de paz en todo Centro Europa. Ella es la primera Habsburgo que tiene dinero, porque se casa con Franz Stefan de Lorena, el cual vende todas sus propiedades de Francia y se las trae a Austria, y es en donde muchos de los palacios que aquellos que visitan Austria y ven y que dicen que eran de la casa imperial, fueron comprados con el dinero de Franz Stefan, su esposo. Posteriormente, los descendientes de la línea Habsburgo-Lorena, a la cual yo pertenezco, está José II, que es el hijo de María Teresa, Leopoldo VII, Francisco I, emperador de Austria, luego Francisco José, el que se casó con Sisi, Carlos, que fue mi abuelo, luego sigue mi tío Otto, que ya falleció, y hoy el jefe de la Casa de Austria es mi primo Carlos. Otro de los emperadores que a mí me gusta mucho es Francisco José, el que se casó con Sisi y que hay unas películas maravillosas de este emperador que fue hermano de Maximiliano. Maximiliano fueron 4 hermanos, el mayor fue Francisco José, luego sigue Maximiliano, le sigue Carl Ludwig, que es mi tatarabuelo, y el más joven se llamaba Ludwig Víctor, que nunca se casó. Nada más para como un poco de estadística, Austria-Hungría eran 676.000 kilómetros,
con 52 millones de habitantes, cuando hoy en día Austria tiene apenas 7.9 millones. En aquella época era el segundo país más extenso de Europa, después de Rusia, y el tercero más poblado. Incluía 15 nacionalidades, 12 millones de austroalemanes, 10 millones de húngaros, 7 millones de checos, 2 de eslovacos, etcétera, etcétera. Había 40 millones de católicos, 4.7 millones de luteranos y 2.5 millones de judíos, 800,000 musulmanes. Dentro de la Constitución austriaca de 1748, la religión católica es la religión del Estado. Sin embargo, siempre se permitió que hubiera otros cultos. Y eso es una de las cosas que siempre salvó a Austria, o a sus gobernantes, esa aceptación de otros idiomas y otras cosas. Por ejemplo, cuando vino Maximiliano aquí a México, una de las primeras cosas que hizo es mandar traducir el himno imperial en todos los idiomas del país para que todo el mundo pudiera cantar el himno en su propio idioma. Y esa es de las cosas que quedaron, ¿no? De Francisco José, sus primeros años de reinado fueron muy difíciles. En 1848 hubo una revolución muy importante en toda Europa, en donde empezó en París, en donde hubo disturbios muy importantes, se siguió a Berlín, se siguió a San Petersburgo, se siguió a Austria, y en aquella época el emperador de Austria no era muy querido. Sin embargo, entonces iba a haber un golpe de Estado y se iba a acabar la monarquía. Sin embargo, en aquella época Francisco José tenía 18 años, era guapo y era muy querido. Y entonces el tío renuncia a favor del sobrino porque el emperador no tenía hijos. Y posteriormente tuvo una serie de problemas a lo largo de todo su reinado, fundamentalmente por las diferentes nacionalidades o los extremismos nacionalidades, junto con algunos de los anarquistas que se estaban dando en esa época, ¿no? Y algunos que ya querían ser separatistas, ¿no? Entonces, los problemas con los nacionalistas son problemas feos. Lamentablemente esa palabra nacionalismo a mí me gustaría que se borrara del diccionario, porque gracias a esa palabra de nacionalismo han muerto millones y millones de personas, independientemente en qué país, ¿no? Es en donde de alguna manera yo creo que no se vale el que uno diga que mi nación es superior a la tuya, y bueno, pues también lo vimos en las razones de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y el nacionalismo es una de las cosas que de alguna manera Francisco José y todos los otros 40 y pico emperadores del Imperio Sacro, Imperio Romano y emperadores de Austria-Hungría nunca toleraron, sino que siempre se fueron bajo lo que es tratar de ser justos con todos. Tan así que Maximiliano, cuando llegó aquí a México, pues tenía como lema equidad en la justicia. ¿Por qué? Porque él veía que tenía que haber equidad, a pesar de todas las injusticias que había, buscar de alguna manera ese caminito. El Imperio Austrohúngaro cae en 1918. En 1919 exilian a mi abuelo. Posteriormente se va a Suiza. De Suiza trata de hacer en 2 ocasiones la restauración del imperio en Hungría. La segunda vez lo cogen preso y posteriormente lo mandan a la isla de Madeira, que es una colonia portuguesa en las afueras de África. Y él muere ahí en 1922, habiendo sido 4 años antes el hombre más rico del mundo. El gobierno austriaco, húngaro, etcétera, les quitaron absolutamente todo y no los dejaron salir con nada. Mi abuelo muere trabajando como jardinero y le cayó agua-nieve, le dio
pulmonía, no tenía para pagar doctores y murió dejando 8 hijos. Posteriormente, él, durante la Primera Guerra Mundial, a lo que se dedica desde un principio es a buscar la paz, y de hecho él hace una rendición incondicional en noviembre de 1918, que es aceptada por los aliados, y con ellos cae el imperio, pero él dice: con eso he salvado a millones de vidas. Gracias a ese gesto de haber salvado millones de vidas, Juan Pablo II lo hace beato en 2014, con lo cual 2004, con lo cual yo tengo el teléfono rojo directo al cielo. Quería platicarles alguna anécdota que mi papá me platicó. Mi papá conoció a Carlota, así como la ve. En 1926, bueno, en aquella época mi papá tenía 10 años de edad, y en los veranos daban una vuelta por Europa y visitaban a los parientes. Entre otros, pues llegaron a Bruselas, y entonces mi abuela, la emperatriz Zita, pidió una cita con Carlota, que estaba en el castillo, en uno de los castillos que tenían en las afueras del castillo de Terruben, en donde a ella le gustaba ir mucho en verano. Era un castillo de verano, no estaba bien para el invierno, hacía mucho frío. Y entonces los invitaron a comer. Bueno, pues ahí comieron, entonces llegaron a comer, estaba ahí Carlota, a la cabeza, a la derecha le sentaron a mi abuela, a la izquierda a mi tío Otto, y así el protocolo como Dios manda. Y al final de la mesa, pues una persona, un invitado que no llegó, y pues ¿quién será? Y pensaba mi papá: bueno, sirve la sopa, y el invitado no llegó, luego quitan la sopa, sirven el plato fuerte, y el invitado no llegó, sirven el postre, y no llegó. Entonces mi papá le dice: oye, tía Carlota, ¿y a quién estás esperando? ¿Quién no vino? Dice: a tu tío Max, que dijo que vendría a comer. Entonces mi papá habló con uno de los sirvientes y dijo: oiga, ¿y eso? Dice: eso es todos los días. Hay desayuno, comida y cena para el emperador. La verdad es que ya estaba un poco loca, pero eso lo sabemos. Pero también podemos decir que nosotros estamos un poco locos, porque también para el 1 de noviembre nosotros preparamos comida para nuestros seres queridos que ya no nos acompañan. Pero ella estaba tan enamorada de él que había siempre comida Hay el rumor de los supuestos hijos de Maximiliano, un tal Deneke que escribió, de Julio Armas, etc. En 1994, después de miles de escándalos de todos los hijos ilegítimos de Maximiliano, pues se llegó a la conclusión de que se tenía que pagar ese rum, y se pidió a la Universidad de Viena que se hiciera un estudio de DNA con unos rulos de pelos ahí que le habían mandado a la abuela, y que estaban así como en unas cosas de esas superbusis detrás de un vidrio, y se compararon con el cadáver que está en la cripta de los capuchinos en Viena, y la coincidencia es 100%. Desde entonces ya hubo más o menos 43 personas que dicen que son descendientes de Maximiliano, que pagaron los 20.000 euros que cuesta hacer el estudio, porque son 10.000 para los capuchinos y 10.000 para el hospital, y todos han salido negativos, con lo cual eso de los hijos de Maximiliano, y que Maximiliano murió en Sudamérica, etcétera, etcétera, no es cierto. Referente a la India Bonita, que dice que la India Bonita, que se llamaba Concepción Sedano, que era amante de Maximiliano, porque era la que cuidaba su casa de Acapacingo en Morelos. La verdad es que ese es un rumor que sale de un cuadro pintado como a los 40 años después del fusilamiento de Maximiliano, en donde Maximiliano está vestido de charro, arriba de un caballo, y está viendo así de lado, y es que enamorado,
a la India bonita que está trabajando con un asadón en sus jardines de Acapacingo. La verdad es que Maximiliano estuvo muy enamorado de Carlota, siempre lo estuvo, y Carlota de él. Llevaban pocos años de casados y yo dudo mucho que él haya tenido algunas infidelidades. Finalmente, pues, ¿qué puedo decir? El legado de mi familia en el siglo XX o XXI, fundamentalmente mi tío Otto y mi papá a lo largo de la Segunda Guerra Mundial fueron asesores de Roosevelt para que se tratara de una manera benéfica a los países concretamente que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro y no que fueran vistos como parte de Alemania que fueron invadidos en 1938, sino que de alguna manera que fueran unos países invadidos, porque lo que se pensaba es que después de la Segunda Guerra Mundial iba a haber otra vez reparaciones y todas esas cosas que se hicieron o que le exigieron los aliados a Alemania, y el trato tan duro que le dieron a Austria-Hungría y a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial no es otra más que la razón de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no es más que la continuación de la primera. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el soldado enemigo más cercano a Viena estaba a más de 1000 kilómetros. Y sin embargo, los austriacos se rindieron. Y se rindieron porque mi abuelo ya no quería ver más sangre. Y desde 1916, que él asciende al trono en 18, hizo 8 intentos de tener esa barbaridad, esa guerra. Y posteriormente, mi papá también, igual que mi tío Otto, trataron de tener la Segunda Guerra Mundial, trataron de que no hubiera bomba atómica, hablando con Roosevelt en su momento, etc. De tal manera que hoy en día, pues, la responsabilidad que nosotros tenemos como Habsburgo con respecto a nuestros semejantes no ha cambiado. Seguimos siendo católicos, seguimos pensando que Dios guía nuestras vidas y que somos tan pecadores como todos los demás, ¿no? A nosotros nos quitaron todo, menos nuestra educación y nuestro orgullo, nuestra fe. Y que si yo estoy triste que me quitaron todo, digo no, yo no, nunca lo tuve. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sin duda, si puede permanecer, porque seguramente va a haber algunas preguntas. Sin duda, muy interesante el recorrido histórico por algunos miembros destacados de la Casa de Austria. Y si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes, si se pueden acercar al micrófono que está de este lado, para que todos escuchemos, por favor. Buenas noches. Disculpa, me gustaría preguntar, bueno, si podría ser más detallado sobre su idea o definición del nacionalismo. Gracias. El nacionalismo es fundamentalmente un concepto cultural, no es un concepto político. Por ejemplo, los catalanes tienen su nación catalana porque tienen su cultura catalana, tienen su idioma catalán, pero están dentro del Estado español. Entonces, el concepto de nacionalismo, que yo como nación soy mejor que mis vecinos, es muy peligroso, porque levanta y hace que muchos de los nacionalistas se vuelvan extremos. Y por ejemplo, pues el yihadismo no es otra cosa que el nacionalismo, muchas veces como concentrado en diferentes partes, en donde
solo mi cultura es la que tiene que sobrevivir y todas las otras culturas son malas. Y eso yo creo que no se vale, porque todos somos hijos de Dios. Buenas noches. ¿Cómo es vivir en México siendo Augsburgo? ¿No es incómodo con los libros de historia y todo eso? La verdad es que no. Fue incómodo en la primaria, porque te tratan de principito, y la verdad es que no quieres que te traten de principito, quieres ser un compañerito más. Entonces, ser Habsburgo te abre puertas, pero también te las cierra. Hay envidias, hay muchas cosas. Pero en términos generales, yo creo que si uno es normal con respecto a tus compañeros de trabajo, de estudio, pues eres un ciudadano más. Sin embargo, cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, oye, ¿qué ves en el espejo? Y yo, no, pero ¿qué ves? Yo, veo un niño. Sí, tú ves un niño, pero con 1000 años de historia. Y tú tienes que ser considerado con los demás. Y tú tienes que ser, bueno, ya venían las letanías estas que nos dan nuestras mamás, y que de alguna manera cuando viene eso en la mamila, te dura de por vida. Entonces, ser Habsburgo no es difícil, es fácil, pero es como ser cualquier otro, porque no nos creemos que seamos ni superiores ni nada, somos iguales a todos. Gracias. Buenas noches. Siguiendo con esta pregunta, ¿cómo fue que llegaron aquí a México? Durante la Segunda Guerra Mundial, mi papá era uno de los asesores del presidente Roosevelt para asuntos de Centro Europa. Y él vino a México en 1941, en diciembre del 41, y pasó Navidad en Acapulco. Y luego se metió al mar y decía, pero tiene 30 grados, no lo puedo creer. Y los mexicanos son súper simpáticos, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la guerra, él vino aquí como 5 o 6 veces y le encantó. Europa estaba destruido, gris, frío, y a mi papá no le gustaba nada el frío. Entonces, cuando acaba la guerra en el 45, él se viene a trabajar aquí a México y trabaja en Nacional Monte de Piedad del 45 al 50. Y luego se regresa a Europa y se queda hasta el año 52, que conoce a mi mamá, y en el 53 se casan, y pues la primera vez que mi mamá se subió a un avión es para venirse de luna de miel a México. Mi mamá no hablaba español, mi mamá era belga alemana, y entonces nosotros ya todos nacimos aquí, somos 7. De los 7, vivimos 2 aquí y 5 se fueron a vivir a Europa. Mis hijos, lamentablemente, también se fueron a vivir a Europa. Y muchos europeos amigos que yo tengo que se vienen aquí a estudiar, pues aquí se quedan, pero mis hijos decidieron pues, estudiar sus universidades en Europa, y yo sí tengo pues la ilusión de que regresen, pero si no, tampoco están atados. Después de la Segunda Guerra Mundial, los que invadieron fueron varias naciones. En primer lugar estaban los rusos, que ocuparon gran parte del territorio de Austria y se fueron hasta 1956. ¿Por qué se fueron? Nadie sabe, pero un día se fueron. Y había la parte norteamericana, y estaba la parte francesa y la parte inglesa. Eran 4 potencias que estaban tomando todo lo que es Austria. Así como parte de Berlín
se dividió también en 4 partes, y una parte de Alemania oriental en su época era con el dominio soviético. Austria sufrió mucho entre 1945 y digamos la partida de los rusos, que la verdad es que los estaban matando de hambre. Pero hoy en día Austria pertenece a la Comunidad Económica Europea y es un país rico. Buenas noches, felicidades por su exposición, muy brillante. La vela de los Habsburgo es católica. En el caso de Maximiliano de Hamburgo, concretamente del emperador, ¿qué hay de cierto de sus raíces masónicas yorquinas? Y sobre su gusto sobre la cuestión de Memphis Mizraim, cuestiones egipcias. No sé si sea verídico algunas clases de libros sobre esta relación en su mandato, sobre todo aquí concretamente en México. Gracias. Bueno, en términos generales, Maximiliano era muy católico y ciertamente en esa época ser masón y católico no se llevaba. Es decir, si tú eras un masón reconocido, eras automáticamente excomulgado, con lo cual quiere decir que ya no podía ser parte de la Iglesia Católica. En realidad, el que era realmente masón era Juárez y todos prácticamente todo su séquito. Y en el siglo XIX era común que determinada clase social fuera masón, pero también había determinada clase social que realmente reprobaba mucho lo que estaban haciendo los masones, y Maximiliano era uno de ellos. Él reprobaba abiertamente lo que estaban haciendo los masones. Su fe en Dios y fundamentalmente su fe fue inquebrantable hasta el final. Si bien él era de la idea de que el Estado es el Estado y la Iglesia es la Iglesia, y que la Iglesia no tiene que gobernar sobre el Estado, y estaba de acuerdo en la no restitución de los bienes de la Iglesia, eso no lo hace masón. Luego está el dicho de que un masón no mata a otro masón, y que sin embargo Juárez lo mandó fusilar. La verdad es que a Maximiliano no lo fusiló Juárez, lo fusilaron los Estados Unidos, lo fusiló la doctrina Monroe, América para los americanos, la política del gran garrote. A los americanos no les convenía tener un imperio al sur de sus fronteras, en donde ellos no pudieran poner y quitar a los presidentes, porque los reyes o los emperadores nacen, no los pones y los quitas. Los americanos querían, a través de su republicanismo, gobernar México, que de hecho de alguna manera lo hicieron indirectamente a través de Juárez. Y la Revolución Mexicana hoy es una revolución que verdaderamente es de pena, porque es la única revolución en el mundo en donde el trabajador destruye su fuente de trabajo, en donde el campesino quema la hacienda, en donde el trabajador de la fábrica de hilados y tejidos quema la fábrica. ¿Por qué? Porque era financiado por una serie de francomasones que lo que querían es que la industria mexicana no existiera, para que los norteamericanos pudieran exportar mucho hacia México. Y lo que les convenía es tener un país completamente delimitado. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias. Esta sería ya la última pregunta por cuestiones de tiempo, por favor. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿hubo alguna moneda o algún papel moneda con la imagen del emperador Maximiliano en México? Sí,
Sí, definitivamente sí lo hubo y se puede ver en el Museo Sumaya, donde tienen, creo que es el segundo o tercer piso, una parte importantísima de numismática, y sí, hay muchísimo. Y la segunda y última, ¿ha tenido algún problema o algún mal encuentro con los Benito Lovers? Ahora sí que... ¿Con los quién, perdón? Benito Lovers, la gente que es muy fan de Benito Juárez y que, bueno, al ver algún Habsburgo, dentro de su fanatismo... No, la verdad es que yo creo que Benito Juárez pertenece a la historia de México, hay que respetar muchas de las cosas que hizo. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, pero si yo soy un Habsburgo y voy a hablar de Maximiliano, yo prefiero hablar de las cosas que dejó, las cosas que hizo bien, y no las cosas que hicieron mal sus enemigos, porque eso es muy fácil criticar. Entonces, yo creo que la historia de México, de alguna manera, pues ha puesto a Juárez verdaderamente en el pedestal de arriba. Yo creo que en los últimos 20 años la historia se ha reivindicado. Leemos del Tratado de Maqueño Campo, leemos de tantas barbaridades que se cometieron, y a veces sí me han agredido, pero es una cosa que se me resbala, porque después de todo yo creo que todo el mundo tiene el derecho a tener su propia opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de que se retire don Carlos, quisiéramos darle un reconocimiento. A nombre de la Sociedad Numismática de México, otorgamos el presente diploma a don Carlos Felipe de Habsburgo por su conferencia Historia de la Casa de Austria, impartida en el marco de la Asamblea 787. Adicionalmente, quisiéramos hacer una invitación personal para que asista a nuestra 69ª Convención Numismática Internacional del 11 al 14 de septiembre. Muchísimas gracias. Muy bien, y continuando con el orden del día y aprovechando la generosidad de nuestros visitantes del día de hoy, pasamos a la sección Obsequios Numismáticos. Pues ahora tenemos 5